Buenos días, profesor, compañeros. Soy Gerardo Camacho, miembro del equipo 4, que les va a hacer la presentación del tema de circuitos manejadores de potencia y amplificadores operacionales de potencia. En modo de introducción se menciona que un circuito de potencia está compuesto de semiconductores de potencia y elementos pasivos que ligan la fuente primaria de alimentación con la carga. También mediante un circuito de mando que elabora la información proporcionada por el circuito de potencia y genera unas señales de excitación que determinan la conducción de los semiconductores controlados con una fase y secuencia conveniente. Se puede mencionar también que la diferencia entre los circuitos de control y potencia está en que los de control manejan corrientes y voltajes bajos, mientras que los de potencia lo opuesto, y que están asociados directamente a la carga final de un circuito. También que los circuitos de control se encuentran asociados a los de la potencia actuando como manejadores o drivers. Un amplificador de potencia es aquel cuya etapa de salida se ha diseñado para que sea capaz de generar unos rangos de tensión y corrientes más amplios, de forma que tenga capacidad de transferir a la carga la potencia que se requiere. Cuando se diseñan utilizando amplificadores operacionales, un amplificador de potencia consiste en una etapa de baja potencia basada en en un amplificador operacional, a la que se dota de una etapa interna o externa de potencia con ganancia reducida, pero con capacidad de suministrar las intensidades que se necesitan para seguir manteniendo los beneficios de la realimentación. La etapa de potencia debe estar incluida dentro del bucle de realimentación. A modo de ejemplo, se toma un amplificador de potencia de audio, donde la señal de entrada a un amplificador de potencia debe estar por encima de un determinado umbral. Por lo tanto, en lugar de pasar directamente la señal de audio sin procesar al amplificador de potencia, primero se preamplifica utilizando amplificadores de corriente o tensión y se envía como entrada al amplificador de potencia, después de realizar las modificaciones necesarias. Esto se muestra en el diagrama de bloques de abajo. En este caso se utiliza un micrófono como fuente de entrada. La magnitud de la señal del micrófono no es suficiente para el amplificador de potencia. Por eso primero se preamplifica, donde se aumenta ligeramente su tensión y corriente. A continuación la señal pasa por un circuito de control de tono y volumen que realiza ajustes estéticos a la forma de onda de audio. Por último, la señal pasa por un amplificador de potencia y la salida del amplificador de potencia se alimenta a un altavoz. Mm, para ejemplificar lo que son los manejadores de potencia, dado que entran más en el campo de lo digital, se muestra la familia de los componentes ULN 2003, que consisten en un array de transistores Darlington de alto voltaje, en el que la corriente y pico, en el que la corriente pico de colector es de 500 miliamperes y se encarga de manejar los relés internos. Aquí se puede visualizar lo que son los valores del componente. El par Darlington proporciona una ganancia de corriente mucho mayor en comparación con cada transistor tomado por separado y funciona según el principio de amplificación simple que se da en el transistor normal, en el que se utiliza una base pequeña para que el par conmute con corrientes de conmutación más altas. ¿Esto qué quiere decir? Y se visualiza mejor en el diagrama del componente. Como las resistencias y los diodos están conectados entre sí, a la salida amplificada de una resistencia se amplifica aún más por la segunda resistencia, dando una cantidad enorme de ganancia de corriente que es difícil de lograr para el diodo individual y se incorpora por separado. En las aplicaciones se pueden ver que se puede utilizar para pantallas LEDs o matriz de puntos LEDs y para motores controlados de paso a paso, como están las imágenes, ¿no? Sería todo.